Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Si usted lo cree así, denle un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Estamos en el mes de la familia. ¿Cuántos tienen familia cerca o lejos? ¿Cuántos tienen familia en otro país? Levanta la mano. Yo tengo una hermana en Estados Unidos. Siempre la saludo, la bendigo. Oro por mis sobrinas, porque tuvo puras niñas. Bueno, ya niñas, no, mujeres tan grandes, tienen marido, ya tienen hijos. Siempre oro por mis sobrinas, aunque tengo muchos años que no las veo físicamente, pero las veo en fotos. Sin embargo, mi hermana menor tiene 2 varones. Mi hermana mayor tiene 3 mujeres ya. Mi hermana menor tiene 2 varones, mayores también. Siempre oro por ellos, porque mi hermano, familia es familia. Voy a repetir esto, familia es familia. Tú puedes disgustarte con ellos, puedes tener diferencias con ellos, puedes incluso no hablarte con ellos, pero familia es familia. Y tú tienes que amarlos, bendecirlos, ayudarlos, estar ahí para ellos cuando te necesiten. Y aunque tal vez el camino que están adoptando no es el correcto, igual debemos amarlos, porque son familia. Hemos hablado aquí en este mes de la familia, empezamos hablando de los recabitas, una tribu maravillosa. Los que vinieron el viernes de enseñanza, hablamos de una familia que no queremos vernos ahí. Hablamos de la familia de Acán. Ahí no queremos imitar a Acán, que fueron quemados y apedreados en el valle de Acor. Hoy vengo con una familia maravillosa. Una familia de la que ojalá todas las familias fueran como esta. Ojalá. Y es un personaje conocido por todos. ¿Cuántos conocen a Obed-Edom? ¿Alguno que pasó de ese nombre? ¿Quién es ese tipo? ¿Ese tipo de dónde salió? ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando David, la primera vez, traía el arca del pacto a Jerusalén? Alguien lo tocó y Dios lo mató ahí en el lugar ahí. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? La Biblia dice que David desistió de llevarse el arca para Jerusalén y el arca quedó en las manos de un hombre llamado Obed-Edom, del que vamos a hablar hoy. Así que vaya conmigo, por favor, en sus Biblias a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 13. Primera de Crónicas 13. Vamos a leer el 13 y el 14. Primera de Crónicas 13 y 14. ¿Lo tienen? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, que era Jerusalén, sino que la llevó a casa de ¿quién? De Obed-Edom, que era Geteo. Geteo era la tribu a la que pertenecía Obed-Edom. Y dice el 14, y el arca de Dios estuvo con la familia, me encanta esa,
El arca estuvo con la familia de Obed-Edom, ¿dónde? En su casa 3 meses, y dice la Biblia al final, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Me encanta esa parte. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso? No, dale un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí. Ok, imaginémonos la escena. David encuentra finalmente el arca del pacto que estaba en manos enemigas y decide traerlo a Jerusalén. Ya David era rey. Equivocó el protocolo para traer el acta, porque el arca del pacto venía en una carreta llevada por bueyes, por animales. Obviamente David desconocía eso cuando transportó esa primera vez el arca del pacto. Y la Biblia dice que en el camino, recuerda que iba en una carreta llevada por animales, trastabilló la carreta. Y alguien de los que iba en el proceso, en la procesión ahí, llamado Usa, al ver que el arca se iba a caer, metió la mano para que no se cayera. Y dice la Biblia que Dios lo mató y lo fulminó ahí mismo. Ese acto o ese hecho trajo consternación, temor, pánico a todos los que estaban ahí, incluyendo a David. La Biblia dice que luego de la muerte de Usa, que fue instantánea, David desistió de llevársela. Que dice: yo no quiero esa arca, yo no la voy a llevar a Jerusalén. Estaba muy resentido David. Estaba dolido por la muerte de su siervo Usa, el cual él apreciaba mucho. Y él dijo: yo no me voy a llevar esa arca para Jerusalén. Y vio ahí, como quien ve ahí: llévatela tú para tu casa. Y ese hombre a quien le dijo eso se llamaba Obed-Edom. Y Obed-Edom se llevó el arca para su casa. El arca del pacto se lo llevó Obed-Edom para su casa. Así que mientras todos los presentes veían en el arca un mueble de terror, de pánico, que nadie quería estar cerca de él, luego de que vieron que murió alguien, que la tocó, dijeron: yo no voy a tocar, yo tampoco voy a tocar eso, me va a hacer que me mate a mí también. Así que mientras todos tenían miedo, hubo un hombre llamado Obed-Edom que se llevó el arca para su casa. Le abrió la puerta de su hogar a la presencia de Dios. Mi hermano, recuerden que el arca representaba la mismísima presencia de Dios. Por eso David lo traía para Jerusalén. Él sabía que representaba el arca del pacto. Pero con la muerte de Usa ya nadie la quería tocar. Así que Obed-Edom se lo lleva a su casa. Y mi hermano, este es el punto donde yo reflexionaba antes de venir aquí. Porque una cosa es, como dice Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta y llama. Si tú le abres, hablando de Jesús, Él entrará contigo, cenará contigo y tú con Él. ¿Sí o no? Pero la pregunta que yo me hacía es, y te la hago a ti también: después que le das acceso a Jesús en tu casa, ¿cómo lo tratas? Voy a hacer esta pregunta al principio y también te la haré al final, luego de que desglosemos todo lo que pasó aquí.
Jesús tiene en tu casa un lugar preponderante? Hermano, porque una cosa es que tú digas, sí, yo recibí a Cristo en mi corazón y yo lo quiero mucho, pero ¿cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratas? ¿De verdad Jesús tiene en tu casa un lugar honorable? ¿Tratas bien a Dios en tu casa? Piénsalo para que veas, piénsalo. Tu casa es un lugar en donde Dios, Jesucristo, tienen lugar. Mi hermano, no había lugar para Jesús en el mesón cuando nació, recuerda eso. No había lugar para Jesús. Yo te pregunto, ¿en tu casa Jesús tiene lugar? ¿Tu casa gira en torno, espiritualmente hablando, a Dios? Piénsalo. Porque mi hermano, esto fue lo que pasó aquí. La Biblia dice que 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. 3 meses solamente. Y la Biblia dice que en esos 3 meses la casa y la familia de Obed-Edom fue bendecida por Dios. Solo 3 meses. 3 meses nada más. Ahora, imaginemos, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no explica qué tratamiento le dio Obed-Edom y su familia al arca del pacto dentro de su casa. La Biblia no da detalles al respecto. La Biblia lo que dice es que en 3 meses que estuvo el arca ahí, la casa de Obed-Edom y su familia fue bendecida. Eso es lo que dice la Biblia. No da detalles, pero podemos imaginarlos. ¿Qué me indica eso a mí? ¿Y qué te debe indicar a ti también? Que cuando el arca entró en la casa de Obed-Edom, no fue como cuando tú llevas cualquier mueble y tú dices, tíralo ahí. Yo me imagino que cuando esa arca del pacto, la presencia de Dios entró en la casa de Obed-Edom, Obed-Edom no lo puso en cualquier lugar. Seguramente esa arca no estaba en cualquier lugar. Me imagino que Obed-Edom le buscó un lugar exquisito de su casa, porque él entendió que ese era el mejor mueble que había en su casa. Él lo entendió así. Y yo me imagino, porque repito, la Biblia no da detalles, pero yo me imagino que esos 3 meses, mi hermano Obed-Edom y su familia tenía el arca del pacto como algo sublime en su casa. Yo me los imagino a esa gente de rodillas delante de esa arca, clamando y bendiciendo a Dios. Recuerden que cuando muere Usa, nadie quería tocar el arca. Nadie la quería tocar por temor. Y era un temor que uno puede entender. Si Usa lo tocó y murió, mi hermano, yo no voy a tocar esa arca. Pero Obed-Edom vio el arca con otros ojos. Y mi hermano, yo quiero empezar por ahí. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu casa delante de ti? ¿Cómo está? Porque mi hermano, la Biblia me dice que Obed-Edom aprovechó al máximo el tiempo que el arca del pacto estuvo en su casa. ¿Lo aprovechamos también nosotros? Piénsalo. Pero, ¿por qué solamente duró 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-Edom? Porque David se enteró
de que Obed-Edom estaba siendo bendecido desde que el arca estaba en su casa. Y David dijo, ¿cómo? Yo voy a buscar esa arca, yo la quiero aquí en mi casa, en el palacio. Pero la Biblia me enseña que David se ilustró. A mí me encanta esa parte. Porque la primera vez que lo trajo, David no tenía conocimiento del protocolo para transportar el acta. Así que David se documentó. Y le enseñaron: lo que pasa, rey, es que usted trajo el arca del pacto en carretas, llevada por animales. Y la ley de Moisés nos enseña que había un protocolo para transportar el acta. Solamente los levitas en el hombro tenían que transportarla, no por animales y en una carreta. Y David lo entendió. Y peor aún, sabiendo él que la casa de Obed-Edom, donde él mismo le dijo, guárdalo en tu casa, como cualquier cosa desechable, estaba siendo bendecida, dijo, yo voy para allá de nuevo a buscar mi arca. Voy para allá. Y aquí viene lo maravilloso de Obed-Edom. Mi hermano, normalmente cuando se predica de Obed-Edom, se habla de que fue bendecido en su casa 3 meses porque el arca estaba ahí. Pero mi hermano, la Biblia es enriquecedora en cuanto a Obed-Edom como familia. La Biblia dice que David va a buscar el arca del pacto, la trae como debe ser en esta ocasión al palacio. Pero a mí me encanta lo que hizo Obed-Edom a consecuencia de eso. La Biblia dice que Obed-Edom, cuando se estaban llevando el arca, dijo, yo no me voy a quedar aquí. Porque recuerda que la casa de él estaba bendecida. La Biblia no da detalles de la bendición, pero sí dice, porque la bendición fue tan notoria que todos se dieron cuenta. Todo el mundo se dio cuenta de que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida desde que el arca del pacto llegó ahí. Todo el mundo se dio cuenta. Porque Obed-Edom no salió como hacen algunos arrogantes que cuando les va bien salen a hablar de que les va bien. No, mi hermano, Obed-Edom guardó silencio, no le dijo nada a nadie. La gente se dio cuenta que Obed-Edom estaba en victoria, que todo le salía bien, que en su casa había abundancia. Y por supuesto, como buen panameño, fueron y le contaron al rey. Le dijeron, rey, la casa de Obed-Edom está bendecida de que el arca del pacto usted mandó que la guardara ahí. Vaya a ver para que usted vea la casa de Obed-Edom. Y el rey se dio cuenta de que en efecto la casa de Obed-Edom estaba bendecida. Yo no sé en qué grado estaba bendecida porque la Biblia no da detalles. Lo que la Biblia sí dice, y es el tema de hoy, que cuando David se lleva el arca para el palacio, Obed-Edom y su familia empacaron todo y se fueron con David a Jerusalén. Ellos iban donde iba el arca. Se olvidaron de toda la bendición que había en su casa, dejaron todo eso ahí y se mudaron a Jerusalén. Dice la Biblia. Donde iba el arca estaban ellos. Y la Biblia dice que la familia de Obed-Edom eran los porteros del palacio, los músicos del palacio. Es decir, y ese es el impacto que como pastor quisiera que existiera en todas las familias. Todos amaban el pacto, amaban, se enamoraron de la presencia de Dios. Al punto que no les importó toda la bendición que había en su casa. Dejaron todo eso ahí. Y todos, la familia, todos se empacaron y se fueron detrás del arca del pacto con David. Dale un aplauso a que vive y reina.
Lo que demuestra, amados, que cuando le abrimos el corazón a Dios y le damos el tratamiento en nuestra casa como debe ser, Dios se encargará de que tu casa esté bien. Dios se encargará de que en tu casa no falte nada, de que haya esa armonía de la que el pastor siempre habla en casa. Pero todo eso ocurrió por la manera en que Obed-Edom y su familia trató el arca del pacto el tiempo que estuvo en su casa. Mi hermano, Obed-Edom no agarró el arca y lo puso en cualquier esquina. Pon eso ahí y ponle una manta encima porque no sabemos cuándo. No. Obed-Edom le dio el trato reverencial que significaba tener la mismísima presencia de Dios en su casa. Lo que demuestra que la familia de Obed-Edom estaba buscando a Dios, no lo que Dios podía darles. Y eso pasa mucho. Mi hermano, nosotros debemos buscar a Dios por Él, no por lo que Él nos pueda dar. Porque hay gente que viene a la iglesia buscando lo que Dios te puede dar, no buscando a Dios, que esa es otra cosa. Y Obed-Edom demostró que ellos estaban enamorados de la presencia de Dios, no de la bendición que Dios les había dado en 3 meses. Y eso, mi hermano, es importante que nosotros lo veamos así. Pero yo decía, normalmente cuando se habla de Obed-Edom se habla de eso. Pero nadie habla de la familia de Obed-Edom. Ve conmigo para que veamos una cosa maravillosa. Ve conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 26. Primera de Crónicas 26, mi hermano. Y esto es lo que hace maravillosa esta enseñanza. Ya llegó al capítulo 26 de Primera de Crónicas. Vamos a leer del 4 al 8. Primera de Crónicas 26 del 4 al 8. ¿Lo tiene? Los hijos de Obed-Edom, 2 puntos. Semaías, el primogénito. Josabat, el segundo. Joa, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isacar. El octavo, Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom, dice el 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Mira lo que dice ahí, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, este es hijo, recuerden que este es un hijo de Obed-Edom. Opni, Rafael, Obed, Alzabat y el mismo Eliú y Semaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y con sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Mira la cantidad de la descendencia de Obed-Edom. ¿Cuánto dice ahí? 62 de la familia de Obed-Edom. Dale un aplauso a eso, aleluya. ¿Qué significa eso? Mi hermano, el único que vino con el arca detrás de David cuando fue a buscarla, no solo fue Obed-Edom.
Mi hermano, la Biblia se tomó el tiempo, y me encanta esta parte. La Biblia se tomó el tiempo para mencionar el nombre de cada uno de los hijos de este hombre. La Biblia mencionó los 8 hijos de Obed-Edom. Eso es mucho decir, cuando Dios menciona los nombres de todos los hijos. Mi hermano, la Biblia enseña que Obed-Edom y su familia, todos, iban detrás del arca del pacto a Jerusalén. Dejaron su casa, que estaba bendecida, recuérdalo, y se fueron detrás del arca del pacto. Y la Biblia dice que los hijos de sus hijos eran hombres fuertes, valerosos. Mi hermano, todo eso pasó solo por los 3 meses que Obed-Edom y su familia trataron el arca cuando estaba en su casa. Mira lo que Dios puede hacer en una familia cuando tú le das el trato que Él espera recibir de ti y de tu familia. No solo fue Obed-Edom, no solo fue él. Mi hermano, la generación de Obed-Edom fue bendecida. No solo él. No solo él. Y esa parte a mí me encanta. Y esa parte me enseña, y ojalá nosotros podamos inculcarnos en nuestra familia. Estamos hablando de la familia en este mes. Ojalá nosotros podamos inculcar a nuestra familia el amor a Dios, mi hermano. Que la atmósfera de tu casa gire en torno a Dios. Ojalá podamos lograr eso en todas las familias. Que le demos a Dios en nuestra casa el trato que Dios espera recibir como nuestro creador que es. Mi hermano, Obed-Edom no tiró el arca del pacto en una esquina. Seguramente él le dio un trato preferencial, porque él sabía que era la presencia de Dios la que estaba ahí. Y lo demostró cuando David fue a buscarla. Él no podía decirle a David: no te la voy a entregar, porque era el rey. Recuerden que David era el rey. Así que David fue a buscar el arca y punto, me la voy a llevar. Y ellos, ante la impotencia, se fueron con David. Y no solo fue Obed-Edom, fue toda su familia. Que es la parte que a mí me gusta aquí resaltar. Fue la familia, y yo me imagino en esos 3 meses la adoración que esa gente le dispensó al arca del pacto. Aprovecharon el mínimo segundo la presencia de ese arca en su casa. La aprovecharon. Yo te pregunto, ¿aprovechas tú también la presencia de Dios en tu casa? Piénsalo para que veas, piénsalo. Hay una atmósfera espiritual en tu casa. Se respira un ambiente divino en tu casa. ¿Tienes tiempo en tu casa para adorar a Dios todos los días? Piénsalo, mi hermano, porque la respuesta está en tu mente. Todos sabemos lo que pasa en nuestras casas. Todos sabemos si oras, si no oras, si lees Biblia, si no lees Biblia. Nadie mejor que tú lo sabe. Así que yo te pregunto, ¿qué trato le das tú a Dios en tu casa? Piénsalo. Piénsalo para que veas. Piénsalo. Mi hermano, el arca del pacto ahora fue reemplazado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde el Pentecostés para acá. Por lo tanto, el Espíritu de Dios transita contigo.
Así que, ¿qué trato le das a Dios en tu casa? ¿Qué trato le das? Piénsalo, mi hermano, piénsalo con detenimiento. ¿Lees Biblia todos los días? ¿Tienes un tiempo de oración de calidad para Dios todos los días? Piénsalo. En tu casa se respira un ambiente espiritual en todos los sentidos. Mi hermano, porque donde la presencia de Dios está, hay armonía. Dios enviará la provisión que necesites. Dios cuidará de todo lo que hagas. Cuidará tu trabajo, cuidará tu salud, cuidará a tus hijos, estén cerca o lejos. ¿Por qué? Por el trato que tú le das en tu casa. Por eso, mi hermano, esto es importante. Solamente hablamos de Obed-Edom. La Biblia dice que la descendencia de Obed-Edom, 62 personas le sirvieron a Dios en el templo. Toda la familia de Obed-Edom, desde el mayor hasta el menor, y sus hijos le servían a Dios en el templo. Es decir, valoraron la presencia de Dios y en consecuencia valoraron la casa de Dios. La Biblia dice que la familia de Obed-Edom eran porteros, eran músicos, servían en el templo, en el palacio, servían a Dios. Amaban la casa de Dios. Mi hermano, yo te pregunto, y a veces el pastor lo dice en broma, pero también te lo digo en serio. Cuando te estás bañando sabiendo que vienes para acá, ¿cómo estás? Tu ánimo. ¿Cómo está? Cuando tú sabes que vienes a la iglesia y te estás bañando porque sabes ya que ya decidiste que vas a venir, ¿cómo está tu ánimo? ¿Vienes con gozo y alegría? ¿Vienes sabiendo que vas a un lugar adecuado para empezar la semana? ¿O vienes pensando a qué hora vas a terminar, a qué hora vas a salir? Mi hermano, no lo tomes a mal. Yo también pensaba así cuando inicié en los caminos. Mi hermano, yo no soy ningún santo. Cuando yo empecé en los caminos y yo venía a la iglesia que estaba comenzando, yo también miraba el reloj 15 y 20 veces para ver cuándo termina. Así que yo sé lo que te estoy diciendo. Así que yo te pregunto nuevamente, cuando tú vienes a la iglesia, que te estás arreglando, las mujeres que son las que más, tú sabes, se maquillan, se peinan, se ponen, se quitan. Cuando sabes que vienes para acá, ¿cómo está tu ánimo? Bueno, la Biblia me enseña que la familia de Obed-Edom amaba la casa de Dios. No solamente la amaba para ir, sino para servir, para ser útiles a la obra de Dios. Como lo fue la familia de Obed-Edom. Mi hermano, qué bueno que tu familia le sirva a Dios. Qué bueno que alguien de tu familia tenga un deseo genuino de servirle a Dios. Porque no todo el que le sirve a Dios tiene un deseo genuino. A veces quieren figurar. Y mi hermano, servirle a Dios debe ser un deseo genuino del corazón. Eso tenía la familia de Obed-Edom. Deseaban ser útiles. Deseaban servir a Obed-Edom. Por eso nosotros, y te pregunto algo más, en tu casa, donde vives, tus hijos están claros de que la iglesia es un lugar importante para ti.
Tus hijos están claros de que por lo menos un domingo en la mañana hay un lugar en donde vamos a ir y no hay opción. Por lo menos el domingo en la mañana. Aquí venimos también los viernes y los miércoles. Tus hijos te ven orando. Tus hijos te ven de rodillas, clamándole a Dios. Tus hijos te ven. Tus hijos saben que la iglesia es un lugar importante para ti. Porque si tus hijos no lo entienden, es porque tú no se lo has transmitido. Mi hermano, en mi casa ni siquiera preguntan para dónde vamos los domingos en la mañana. La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos como cristianos que por lo menos, mi hermano, salvo que tú estés enfermo, y cuidado. Aquí viene gente enferma porque ama la casa de Dios. Pero si el domingo en la mañana, hablando de los domingos, también venimos viernes y miércoles. Pero si los domingos en tu casa se levantan sin saber para dónde van, ay, ay, ay. Si la iglesia es una de las opciones que tú tienes, esa es otra cosa. Mi hermano, los hijos, recuerda que cuando la familia de Obed-Edom salieron de su casa, la casa estaba bendecida. Ellos se podían quedar ahí. Y Dios seguramente los seguiría bendiciendo por lo que hicieron esos 3 meses que tuve el arca ahí. Pero ellos dijeron, no, nosotros no queremos esa bendición, nosotros queremos al que da la bendición. Ellos siguieron al arca. Y me encanta que no solo, porque la gente se concentra mucho en Obed-Edom, cuando tú oyes predicaciones sobre él. Pero mi hermano, la Biblia dice que 62 descendientes de él también estaban allá en el palacio. La familia completa, la descendencia de Obed-Edom estaba allá, sirviéndole a Dios. Y mi hermano, yo me conformo con tu presencia. Como pastor, yo me conformo con que tú vengas. Si quieres servir genuinamente, bienvenido. Aquí no ponemos trabas ni cortapisas para el que quiera servir con sencillez y gratitud de corazón. Pero con solo tu presencia, el pastor se alegra, y Dios también. Y Dios también. Porque estás entendiendo que hay mejores lugares donde ir un domingo en la mañana. Mi hermano, el domingo de la mañana es el día del Señor. El día donde Dios espera que sus hijos vengan a Él. Así que si el domingo en la mañana la iglesia es una opción, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, mi hermano. La sangre de Cristo. Obed-Edom no sirvió él solo. Y esa es la parte que yo quiero resaltar hoy. Él no fue el único que sirvió, toda su familia. Y la Biblia se dio el caché de mencionar a los 8 hijos. La Biblia lo menciona. Por algo la Biblia, cuando menciona todos los hijos de un hombre, es porque esos muchachos lo adoraron el tiempo, esos 3 meses. Esos 3 meses que el arca estuvo ahí, ellos sacaron todo el jugo que pudieron de ese arca del pacto ahí. Y Dios no los olvidó. No los olvidó. Mi hermano, cuando nosotros le damos en nuestra casa el trato que Dios espera recibir, Dios siempre te tendrá bien. Dios enviará lo que te haga falta en tu casa. Dios no se va a olvidar. Dios no olvida al que lo trata bien. Por eso, mi hermano, y voy a hablar por mi casa, todas las madrugadas, todas,
de lunes a domingo, la pastora y yo estamos en oración. Todas. Sano, lleno de dolores, como tú quieras. Pero le damos a Dios en nuestra casa el trato que Él espera recibir de nosotros. No oramos un día sí y otro no. No, eso no pasa en mi casa. Y yo oro, créeme, yo oro a Dios todos los días para que todas las familias del Centro Cristiano Embajadores de Cristo le demos a Dios el trato que Él requiere de nosotros. Mi hermano, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Obed-Edom no tuvo temor de llevarse el arca a su casa, a pesar de lo que vio, lo que pasó ahí con Usa. Eso fue un error de protocolo que David ignoraba. Y por eso murió Usa. Porque no era la manera de transportar el arca del pacto. Desde Moisés se había establecido cómo era la cosa. Y él lo ignoraba. ¿Ves que los reyes también tienen ignorancia? Los reyes también se equivocan. Así que, hermano, esos 3, hermano, nomás fueron 3 meses. 3 meses. Mira todo lo que Dios hizo con esa familia por haberlo tratado bien en su casa solo por 3 meses. Solo 3 meses. Mira todo lo que Dios hizo con esa familia. ¿Y quieres saber más? Mi hermano, años después, años después, murió Obed-Edom, murieron sus hijos. Años después, mira que Dios no se olvidó de ese hombre. La Biblia dice que en el reinado de Joás, años después, en un momento en que la iglesia, el templo fue saqueado. ¿Cómo saben que el templo fue saqueado? Un viernes de enseñanza voy a hablar de eso. El templo había sido saqueado y comenzaron a buscar todas las riquezas que habían robado del templo. Y adivinen a quién les dieron como salvaguarda de todas esas riquezas. Ve conmigo en su Biblia. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 25. Segunda de Crónicas 25, versículo 24. ¿Lo tiene? Esto pasó muchos años después. Ojo. Asimismo tomó todo. Recuerden que había sido saqueado el templo. No tengo tiempo para explicar el saqueo, eso para un viernes de enseñanza. Pero aquí dice en el 24. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Dios. ¿En la casa de quién? En la casa de Obed-Edom. Y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Sigue el drama de lo que pasó allí. Pero la Biblia dice que cuando fueron recuperando todas las cosas que se saquearon del templo, lo llevaron a la descendencia de Obed-Edom. Mi hermano, Dios no se olvidó de Obed-Edom. Y dijo, por disposición del rey, dijo, lleven eso a la casa de la descendencia de Obed-Edom. Un hombre que solamente en 3 meses le dio el trato que Dios esperaba. Y Dios no se olvidó de él ni de su descendencia. Mi hermano, yo quiero eso para mi hijo.
Que cuando ya yo no esté, Dios diga, ese negrito fue fiel. Nunca faltó, siempre estaba ahí. Enfermo, como tú quieras, pero siempre estaba ahí. Así que el hijo de él no tendrá problemas. Eso es lo que yo quiero. Generaciones después de Obed-Edom fueron bendecidas. Solo por 3 meses que él tuvo el arca en su casa. 3 meses. Así que yo te pregunto, terminando. Y mi hermano, después de lo que hablamos hoy, piensa en la respuesta que me vas a dar. ¿Cuál es el trato que tú le das a Dios en tu casa? Ya no hay arca del pacto, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que va contigo, donde quiera que estés. Pero en tu casa, con tu familia, tus hijos, los que viven contigo, hay un ambiente espiritual ahí. De verdad, le dispensas a Dios un tiempo de calidad. Mi hermano, no te estoy hablando de orar 10 minutos y ya, no. Un tiempo de calidad para Dios. Entendiendo quién es Dios. Mi hermano, Dios es el que nos da la vida. Entonces, entendiendo eso, ¿qué trato le das tú en tu casa a Dios? Mi hermano, y si tú me dices que tú no le das ningún trato, ahí hay un problema. Hay un problema ahí. Pero lo bueno es que todavía hay tiempo. Déjame repetirlo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de que nosotros le demos a Dios en nuestra casa la atención que Él espera que le demos. Aleluya. Aleluya. Si tú quieres que en tu casa haya paz, haya armonía, hayan finanzas saludables. Mi hermano, la Biblia dice que tendremos que pasar por muchas tribulaciones, mi hermano, eso es cierto. Pero Dios no te va a dar más trabajo del que tú no puedas soportar. Y entonces Dios espera que sus hijos, nosotros, tú y yo, en nuestra casa, le demos el trato que Él merece. Mira que lo he repetido varias veces. El trato que Él merece. Nosotros no podemos darle un trato a Dios de chihui maní. No podemos. No podemos darle un trato a Dios para salir del paso. Porque estoy apurado, estoy apurada. No podemos. Él es el Rey de Reyes. Y si tú sientes que el tiempo no te da, párate más temprano. Así le decía yo a mis subalternos en la corte cuando llegaban tarde. No es que yo digo, Leos, párate más temprano. Párate más temprano. Aquí entramos a las 8. No a las 8:15, no a las 8:20, no. Y así mismo Dios espera que como tú lo vas a atender a Él, cuando tú decidas atenderlo, no vayas con sueño. No vayas a lo rápido para salir del paso, porque el pastor dice que hay que orar y voy a hacer rápido para salir de él. No, mi hermano, debemos entender a quién vamos a orar. Debemos entender que estamos orando al que nos da lo que tenemos. Entonces no podemos darle a Dios un trato aleatorio. No, tenemos que darle un trato de calidad. Mi hermano, de calidad. Que seguramente fue lo que hizo Obed-Edom esos 3 meses que tuvo el arca en su casa. Le dio un trato de calidad que Dios nunca olvidó. Nunca Dios olvidó el trato que Obed-Edom le dio en su casa cuando estuvo ahí. La Biblia no da detalles. Me hubiera gustado que la Biblia me diera detalles en qué consistía la bendición. Pero la Biblia guarda silencio en cuanto a la bendición. Pero la Biblia dice que lo bendijo.
y que todo el mundo se dio cuenta. No sé, la Biblia no da detalles. No da detalles. Pero como en Panamá todo se sabe, fueron para donde el rey y le dijeron: rey, adivine. Así a los panameños. En la casa de Obed-Edom, donde usted le dijo que guardara el arca, vaya para que usted vea cómo vive ese hombre ahora. Solo 3 meses. 3 meses. Pero lo maravilloso, y con esto termino, lo maravilloso es que no solamente Obed-Edom quedó fascinado con el arca del pacto. 8 hijos, nietos y bisnietos, dejaron lo que tenían, que estaban bendecidos, ¿recuerda eso? Y se fueron detrás del arca a Jerusalén. Y la Biblia dice que eran porteros, eran músicos, tenían diferentes funciones dentro del palacio. Solo con 3 meses el arca del pacto en su casa. 3 meses. Solo 3 meses. Así que, mi amado, termino sugiriendo, voy a sugerir aquí, antes de terminar. Yo te sugiero, amado hermano, amada hermana que estás aquí, que hagamos todo lo posible en nuestras casas, todo lo posible, para darle a Dios el trato preferencial que Él exige de sus hijos. Mi hermano, un trato preferencial. Mi hermano, yo me imagino que Obed-Edom le dio al arca del pacto un trato preferencial en su casa. A lo mejor apartó otros muebles, quita esta porquería de aquí. Vamos a poner el arca acá. No sabemos porque la Biblia no da detalles. Pero las consecuencias de ese trato sí lo sabemos. La Biblia menciona 62 descendientes de Obed-Edom le sirvieron a Dios en el templo. 62, mi hermano. Y en este mes de la familia, como pastor, yo deseo que seamos familias en Cristo. Que en nuestra casa, en tu casa, se respire un ambiente espiritual en todos los sentidos. Mi hermano, la Biblia dice que la mujer virtuosa edifica su casa. Right or wrong? La mujer virtuosa edifica su casa. Así que esto es algo mancomunado. La mujer y el marido, ambos deben estar unánimes y juntos en esto. Mi hermano, que tus hijos te vean orando. Que tus hijos sepan a través de ti que la iglesia es importante. Que podemos negociar otras cosas, pero la casa de Dios no. Eso es como si mi hijo me dijera: este domingo voy para la playa, no voy para la iglesia. Yo, ¿cómo? No, mi hermano. Tus hijos tienen que estar claros en que la iglesia es un lugar importante. Es un lugar importante. Enséñale a tus hijos que la iglesia es un lugar preferencial para la bendición de ellos. Aleluya. Mi hermano, porque no siempre vamos a estar. Nosotros nos iremos. Pero si le inculcamos valores espirituales en privado, en tu casa, a los niños desde ahora, podremos partir en paz, sabiendo que le dejamos el camino a nuestros hijos. Mi hermano, que es triste morir sabiendo que tus hijos tal vez no están en el camino en que deben. Por eso voy a meterla para que vean que ya terminé. Para que vean que el pastor ya terminó. Mi oración
mi oración por el Centro Cristiano Embajadores de Cristo es que cada día más le demos más acceso a Dios en nuestras vidas, desde nuestras casas. Que tus hijos oren cada vez que van a comer, que tus hijos oren cada vez que van a salir, que tus hijos clamen todos los días. No permitas que pasen 24 horas sin que tu familia tenga un tiempo de calidad para Dios. Y cuando llegue el tiempo de partir, uno podrá partir con la paz de saber que hicimos todo lo necesario para que nuestros hijos vayan encaminados. Y así como Obed-Edom, la importancia de las cosas de Dios pasó de generación en generación. Mi hermano, cuando Joás, cuando el templo fue raptado, habían pasado muchos años desde la muerte de Obed-Edom. Pero su descendencia siguió guardando el respeto privado y en público. Me imagino que la gente respetaba a la casa. Cuando la Biblia dice la casa, se refiere a la descendencia de Obed-Edom. Que cuando llegó el saqueo y se llevaron las cosas y fueron recuperando, ¿dónde las guardamos? En la casa de Obed-Edom. Guárdalas allá. Ellos han sido fieles. Hermano, qué bueno que la gente pueda decir: sí, él es hijo de fulano, contrátalo. Dile que venga a la empresa. Yo conozco al papá, yo conozco a la mamá. Y mi hermano, a veces los hijos pagan por los padres. ¿Sabías eso? A veces los hijos pagan por los padres. A veces cuando van a buscar trabajo, es hijo de fulano. No. No. El papá no fue muy... No. No hay vacante. Sí, ¿eso pasa, sí o no? Eso pasa. Pero cuando el padre o la madre fueron rectos y donde oyen el apellido, dice: tráelo, se lo queremos aquí. Porque los padres dejan un camino a los hijos. ¿Estás dejando tú para los tuyos? Tu casa es la casa de Obed-Edom, donde se le da un trato preferencial a las cosas de Dios. Medítalo para que veas. Medítalo. Si no es así, estás a tiempo. Estás a tiempo de cambiar. Estás a tiempo de darle a Dios en tu casa el trato que Dios espera. Y verás cómo las cosas comenzarán a mejorar. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. A su nombre.